El último día estuvimos hablando del inmovilizado material. Estuvimos recordando un poco el concepto del inmovilizado material, ¿no? Eran todos los activos, tangibles o intangibles, que se quedaban en la empresa durante un largo periodo de tiempo porque contribuían a construir e integrar el proceso productivo. Es decir, no es como las mercancías que las compramos para revenderlas lo antes posible, ¿no? Nosotros cuando compramos equipos informáticos, construcciones, maquinaria, mobiliario, es para quedarnos con ello, para integrar el proceso productivo y con eso es con lo que vamos, pues bueno, a producir. Entre otras cuestiones, bueno, vimos que básicamente, si recordáis del primer trimestre, dentro del activo no corriente, los principales grupos de inmovilizado que podíamos distinguir eran el intangible, el material, las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras. Aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en el inmovilizado material, pero bueno, hablaremos luego un poco también del intangible, que también es importante, ¿no? Las cuentas, pues fundamentalmente en su grupo 20 para el intangible, 21 para el material, las inversiones inmobiliarias van al 22 y para las inversiones financieras a largo plazo nos vamos al 24 al 25. Incorporamos también en este trimestre la amortización acumulada y la amortización y tenemos otras cuentas asociadas como son los proveedores de inmovilizado a largo, a corto y los efectos a pagar a corto o largo plazo, que esto es cuando compramos inmovilizado y no lo pagamos al contado, sino que se queda pues, a crédito. Valoración inicial del inmovilizado material, pues precio de adquisición o coste de producción, según la norma de valoración segunda. El IVA, como siempre, cuando lo compramos va aparte y dentro del precio de adquisición habíamos explicado el último día que entran todos los gastos que sea necesario realizar hasta que el inmovilizado esté en condiciones de funcionamiento. Es decir, nosotros contabilizamos la compra por el precio que nos facture el proveedor de inmovilizado, más menos los descuentos que nos aplique en su caso, más todos los gastos que sea necesario efectuar, como explanación y derribo en el caso de los terrenos, los gastos de transporte, los derechos arancelarios cuando estamos importando, los seguros, la instalación, montaje y otros similares. Eso no se lleva a una cuenta aparte, eso se suma todo dentro de la cuenta del inmovilizado que estamos comprando. Vimos algún ejemplo el otro día, vimos el ejemplo nuestro de la maquinaria y empezamos el otro día también a hablar, a explicar el concepto de amortización. Bien, ¿qué explicamos el otro día en relación a la amortización? Pues explicamos que nosotros cuando compramos un inmovilizado y lo comenzamos a utilizar, a lo largo de los años ese inmovilizado se va a ir depreciando, se va a ir desgastando, va a ir perdiendo valor. Explicamos que este desgaste puede ser por varios motivos. En primer lugar, el propio transcurso del tiempo. Si yo compro, por ejemplo, una construcción, una nave industrial, y pasan 10, 20, 30 años por encima de esa nave, se va a ir desgastando. Da igual que la utilice más que la utilice menos. Se va a ir depreciando porque se va a ir desgastando por el propio transcurso del tiempo. También la utilización del elemento patrimonial influye, evidentemente. Si yo compro una maquinaria o compro un elemento de transporte, a medida que lo vaya rodando, que le vaya haciendo kilómetros, cuantos más kilómetros le haga, más rápido se va a desgastar, más rápido se va a depreciar, va a perder valor con mayor rapidez. También influye mucho la obsolescencia tecnológica. Nosotros explicamos el caso paradigmático aquí son los ordenadores. Si yo compro un ordenador, pues en cuanto pasen 2 o 3 años por encima de él, si le quiero meter otros programas más potentes, le va a costar mucho más trabajo funcionar. Además, pues bueno, en el disco duro tendré cosas almacenadas de tal manera que va a ocupar más memoria y también va a ir más lento. Es decir, el propio paso de el propio hecho de que van apareciendo otros inmovilizados con mayor capacidad del que tengo afecta negativamente al valor del que tengo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué hay que hacer con esta información? ¿Qué hay que hacer con este conocimiento? Pues si nosotros sabemos que los inmovilizados, por el paso del tiempo, por la obsolescencia tecnológica o por el uso que le vamos haciendo, van perdiendo valor, hay que reflejar contablemente esa pérdida de valor. El reflejo contable de esa pérdida de valor es lo que llamamos la amortización.
La amortización es el reflejo contable de la depreciación sufrida por el inmovilizado, derivada de la depreciación técnica, física o económica por el paso del tiempo, el uso o el desgaste. Es decir, si yo sé que los inmovilizados pierden valor, tengo que calcular qué valor pierden todos los años y tengo que reflejar eso en la contabilidad como un gasto. Es decir, eso para mí es un gasto, va a una cuenta del grupo 6. Por lo tanto, eso se va a integrar en la cuenta de pérdidas y ganancias y, al aumentar el gasto, disminuye el beneficio que estoy declarando. Por lo tanto, también disminuye el beneficio que voy a repartir a los socios. Eso no deja de ser una manera de ahorrar, ¿correcto? Es decir, a través de la amortización, a lo largo de los años, estoy ahorrando la liquidez suficiente para que cuando el inmovilizado se termine y lo tenga que dar de baja, pueda comprar otro inmovilizado de características similares. Ese es el otro concepto de la amortización. Es decir, la amortización tiene una vertiente económica porque estoy reflejando contablemente el gasto por utilizar el inmovilizado, pero tiene también otro valor financiero, que es que estoy ahorrando lo suficiente como para reponer ese inmovilizado cuando lo tenga que dar de baja. ¿Sí? Todo esto lo explicamos en la clase del otro día. Ahora bien, ¿cómo calculo esa depreciación? ¿Cómo sé yo cuánto dinero vale la depreciación de cada uno de los inmovilizados que tengo en mi activo? Bien, pues lo tengo que calcular. Para calcular la amortización, en primer lugar tengo que definir los siguientes conceptos. Valor inicial es el valor al que inicialmente se contabiliza el activo. Es decir, si yo digo que compro una maquinaria por 10.000 euros, pues el valor inicial son 10.000 euros, sencillamente. Ahora bien, cuando yo vaya a terminar de utilizar la maquinaria, pueda ser que valga cero y la tenga que tirar directamente, o puede ser que todavía pueda recuperar parte de ese coste, a lo mejor vendiéndola de segunda mano o incluso vendiéndola para chatarra. Todo eso que yo estimo que voy a poder recuperar en un futuro, lo estimo como el valor residual. El valor residual es el valor que se estima que tendrá el activo cuando llegue al final de su vida útil. ¿Correcto? Esto no se va a dar en todos los casos. Normalmente, cuando yo doy de baja un inmovilizado, entiendo pues que se tire. Entiendo que su valor va a ser cero. Pero en algunos casos, si yo creo que voy a poder recuperar algo en el futuro, eso lo llamo el valor residual. Poníamos el ejemplo de los vehículos. Yo compro un vehículo, por ejemplo, pues vamos a poner que me cueste 15.000 euros. Y calculo que va a durar 10 años. Y a lo mejor pues, puede ser que durante esos 10 años la capacidad del motor sea de 250.000 kilómetros. Ahora bien, yo puedo mirar en la prensa especializada, sin ir más lejos, y ver cuál es el valor que tendría un vehículo de 10 años y que haya recorrido 250.000 kilómetros. Pues ese es el valor que hoy le voy a asignar como valor residual para poder calcular la amortización. ¿Por qué es importante calcular el valor residual? Pues explicamos el otro día que restándole al valor inicial el valor residual, voy a obtener el valor amortizable. Esto es muy importante porque la amortización no la voy a calcular sobre el valor inicial, la voy a calcular sobre el valor amortizable. Si yo estimo que en el futuro le voy a poder sacar algo todavía cuando lo vaya a dar de baja, no puedo tener esto en cuenta a la hora de calcular la amortización. Por eso calculo el valor amortizable como valor inicial menos valor residual. Y ahora, una última variable es la vida útil. Es el número de años de vida que se le calcula al elemento de inmovilizado. Entonces, repaso. ¿Qué variables voy a tener en cuenta para calcular la amortización? Pues el valor inicial, el valor residual, el valor inicial menos el residual, si lo hubiera, que ya digo que no siempre lo hay, es el valor amortizable, y por último la vida útil, que es el número de años de vida que le calcula el elemento. Con todo esto, la amortización va a ser una función de estas variables.
El cálculo de la amortización es una función del valor inicial, el valor residual, el valor amortizable y la vida útil. Ya, y aquí arrancamos, todo esto lo explicamos en la clase anterior. Vamos a hablar hoy de los métodos de cálculo de la amortización, ¿vale? Bueno, por razones de tiempo y como este tercer trimestre ha sido tan atípico, nos vamos a centrar solamente en dos métodos de amortización, pero os voy a comentar cuáles hay. El más fácil de todos es la amortización lineal. Se trata tan sencillo como que si yo dispongo de un valor amortizable y sé el número de años de vida que me va a durar el inmovilizado, pues amortizo la cantidad todos los años, la misma cantidad. Solamente tendría que dividir el valor amortizable entre el número de años de vida útil. Luego está la llamada amortización funcional. Esta es variable y varía según la utilización que se haya dado al elemento de inmovilizado a lo largo del año. Claro, esto tiene todo el sentido del mundo. No es lo mismo el desgaste de una máquina, por ejemplo, un año que haya producido 10.000 unidades que un año que haya producido 15.000 unidades. Entonces, hay que amortizar no en función de los años, sino en función del número de años, del número de unidades producidas, del número de horas de funcionamiento, del número de kilómetros recorridos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo veremos cómo se hace. Luego está la amortización de números dígitos. Veréis, este es un método especial que puede ser creciente o decreciente. Es decir, hay bienes que se deprecian más al principio y menos al final. Y al revés, hay otros que al principio se deprecian muy poco y que luego, según va pasando el tiempo, se deprecian más. Este es un tipo de amortización fiscal. Bueno, el tema de la amortización fiscal ya lo dejaremos también para el año que viene, la contabilidad de segundo. Lo que ocurre es que, bueno, esta es una amortización que no se utiliza mucho en la práctica. Las dos que se más utilizan son estas dos, la lineal y la funcional. Sobre todo la lineal, es la que más se utiliza con diferencia. Por eso, solo nos vamos a centrar en la lineal y en la funcional. Y para explicar cómo funciona, es muy fácil. Veréis, a lo mejor esto que os acabo de explicar ahora os puede sonar más confuso, pero viéndolo con un ejemplo vais a ver que es algo extremadamente sencillo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. En la amortización lineal se calcula la cuota anual. Repito, la amortización lineal es aquella en la cual voy a amortizar la misma cantidad todos los años, ¿correcto? ¿Cómo la voy a calcular? Pues dividiendo el valor amortizable entre el número de años de la vida útil. Yo cojo el valor inicial, le quito el valor residual y con eso tengo el valor amortizable. Y lo que me dé lo divido entre el número de años de vida útil. Entonces, ahí, claro, estoy entendiendo que ese inmovilizado pierde valor a una tasa constante todos los años. Yo sé que en la práctica no va a ser así, pero bueno, voy a lo fácil. Sencillamente es la forma más sencilla de calcular la amortización. Imaginaros, voy a poner un ejemplo, una construcción, ¿no? Pues hombre, yo entiendo que es razonable pensar que una construcción que en principio lo que más la va a afectar va a ser el paso del tiempo, pues se va a depreciar a la misma tasa todos los años. O los muebles de la oficina. A ver, yo entiendo que los muebles no hago nada extraordinario con ellos y que se van a depreciar sencillamente por el propio paso del tiempo. Pues entonces es razonable pensar que el desgaste que van a tener va a ser el mismo todos los años. Aquí, claro, es muy importante destacar que, salvo que compremos el inmovilizado el 1 de enero, el primer año de vida útil del elemento patrimonial vamos a tener que ajustar esa cuota por los meses o días en los que el bien ha sido efectivamente usado. El 1 de julio se adquiere mobiliario por valor de 15.000 euros más IVA a crédito a corto plazo. Su vida útil será de 15 años y se le estima un valor residual de 500 euros. La pregunta es, ¿cómo voy a calcular la amortización de este inmovilizado por el método lineal? ¿Cuál sería la solución a este apartado? Pues, primero contabilizamos la compra y la amortización de los 3 primeros años.
decir, habría que amortizar durante 15 hasta darlo de baja, pero como ejemplo vamos a ver solo los 3 primeros, ¿vale? Solución. Voy a contabilizar primero la compra del inmovilizado. Pues veis, mobiliario por 15.000 euros, IVA soportado 3.150, proveedores de inmovilizado a corto 18.150, ¿vale? Ok. ¿Sí? Bueno, estamos a fecha 1 de julio. Pasa el tiempo, llegamos a 31 del 12 del año X y tengo que amortizar. Pues entonces, como yo sé que desde el 1 de julio hasta 31 de diciembre esto mobiliario ha sufrido un desgaste por el paso del tiempo, voy a calcular la amortización. Esto cuando abráis la presentación en vuestra casa para estudiar, pues mira, pincháis aquí y vamos al cálculo de la amortización. El valor amortizable se calcula como el valor inicial menos el valor residual. Inicialmente yo compré el mobiliario por 15.000 euros, pero calculo un valor residual de 500. Luego me queda un valor amortizable de 14.500 euros. Entonces, como estoy en amortización lineal y los años de vida útil que le estimo a estos muebles son de 15 años, divido 14.500 entre 15, tengo que amortizar 966,67 euros al año. Entonces, aquí un pequeño matiz, atendedme todos bien. Tengo que amortizar 966,67 euros al año, pero desde que lo compré no ha pasado un año. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre han pasado los meses de julio. Mucho ojo en los ejercicios a las fechas. No es lo mismo el 1 que el 15 que el 31. 1 de julio, pues han pasado los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Han pasado 6 meses. Entonces, dado que se adquirió el 1 de julio, el primer año solo ha funcionado durante medio año, 6 meses, por lo que el desgaste de este año, el año de la compra, es solo de la mitad. La amortización del año X es de 966,67 por 6 meses entre 12 meses que tiene el año, 483,33, la mitad. ¿Cómo reflejo eso en la contabilidad? Pues a través del siguiente asiento. En el debe, la 681, amortización del inmovilizado material, por 483,33. Y en el haber, la 2816, amortización acumulada de mobiliario, por 483,33. Voy a abrir el cuadro de cuentas. Si os fijáis en este asiento de amortización, en el debe hemos utilizado una cuenta del grupo 6, es decir, un gasto, concretamente del subgrupo 68, que son las dotaciones para amortizaciones. Esta tenéis que subrayarla. Como mínimo tenéis que subrayar la 680, amortización del inmovilizado intangible, por ejemplo, para amortizar propiedad industrial, para amortizar aplicaciones informáticas, que también se amortizan, y la 681, amortización del inmovilizado material. Esta cuenta es para llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias, a la cuenta de resultados, el gasto por los inmovilizados materiales. El deterioro de valor que han sufrido los inmovilizados materiales por el paso del tiempo, el uso, etcétera, etcétera. Bueno, esto no os lo he puesto en los apuntes, pero os lo explico. Esto se llama, la amortización, una depreciación sistemática. ¿Qué significa que sea sistemática? Que se va depreciando a una determinada tasa o por una razón a lo largo del tiempo. ¿Qué sería una depreciación no sistemática? Pues que se te estropea, que se te rompe, que tienes un accidente, etcétera, etcétera. Ese no es el caso. Esto es algo previsible y algo que podemos calcular, algo que podemos contar con ello, ¿vale? Claro, no es lo mismo decir, hombre, yo sé que si cojo una furgoneta y hago kilómetros se va a desgastar. Eso lo podemos prever, ¿verdad? Eso lo podemos prever perfectamente. Lo que no puedo prever es que se me estropee la bomba del agua y la tenga que cambiar y me cueste un dinero. No puedo prever que, no sé, que tengo un accidente y la tenga que llevar al taller.
pero que se vaya desgastando porque le hago kilómetros, eso es algo previsto perfectamente. Bien, en el haber nos vamos al grupo 2, activo corriente, nos vamos al subgrupo 28, amortización acumulada del inmovilizado. Y ahora fijaros que aquí tenéis la 281, amortización acumulada del inmovilizado material. Calculáis la amortización y hacéis este asiento así. No tiene nada más que explicar. Esto era 31 de diciembre. Pues a 31 de diciembre liquido el IVA, hago lo de variación de existencias, hago todos los ajustes que tenga que hacer para cerrar la contabilidad, cierro la contabilidad, calculo el beneficio, hago el balance y comienza el año X más 1, ¿vale? Pues durante el año X más 1 pasa, bueno, contabilizo todos los hechos contables que acaezcan en la empresa y entonces llega el 31 de diciembre del año X más 1. Y entonces tengo que volver a amortizar otra vez. Pues vuelvo otra vez al cálculo de la amortización. Aquí no hay nada que calcular, porque yo lo he calculado el año anterior. Es decir, el valor amortizable eran 14.500. Si divido entre 15 años tengo que amortizar 966,67 al año, pero este año, desde el 1 de enero del 2000X1 hasta el 31 de diciembre del 2000X1, sí ha pasado un año. Luego, este año sí voy a amortizar por 966,67. Y repito el asiento. 681, amortización del inmovilizado material, a 281, amortización acumulada de inmovilizado material. 966,67 al debe, 966,67 al haber. ¿Sí? Pasa otro año y me voy al 31 de diciembre del X2. Vuelvo a repetir el asiento. Amortización del inmovilizado material a amortización acumulada del inmovilizado material. Otra vez por 966,67. Y así sigo durante los años 3, 4, 5, 6, hasta el año 15. Cuando llegue el año 15, pues la amortización acumulada que tenga en el balance va a coincidir con los 14.500 euros de valor amortizable. Cuando ocurra eso, pues doy de baja el bien de la contabilidad. Pero bueno, eso lo explicaremos mejor en el año que viene, la contabilidad segundo. Ya está. Ok. Y ahora quedaros solamente con el asiento de la compra, que se lo vimos el otro día, y con el asiento de amortización. El otro día hicimos todo lo de compra hasta aquí, hasta el punto 4, y dice, recordad el otro día que compramos equipos informáticos el 15 de abril, el 1 de junio compramos una furgoneta, el 1 de septiembre compramos mobiliario, el 15 de noviembre una máquina, y ahora nos dice que amortizamos los bienes anteriores teniendo en cuenta los siguientes datos. Los equipos informáticos se amortizan de forma lineal en 10 años y no tienen valor residual. Vamos a recordar el asiento que hicimos el otro día en la compra de los equipos informáticos. Aquí lo tenemos. Compramos equipos para el proceso de información, los contabilizamos con un valor inicial de 3.575 euros. Solución, al punto 5A. El asiento es muy sencillo. El asiento se hace siempre de la misma forma, es 681. Amortización del inmovilizado material a la 281 amortización acumulada del inmovilizado material. En concepto, pues vamos a poner amortización del año 2020 y este en concreto era los equipos informáticos, ¿vale? Concepto y ahora. Aquí vamos a hacer el cálculo. Después aquí del libro mayor voy a añadir otra hoja donde voy a poner amortización para que veáis vosotros cómo se calcula la amortización. Vamos a calcular en esta hoja de cálculo la amortización. Pues ponemos
por los equipos informáticos. ¿Sí? Valor inicial. Lo copiamos aquí, son 3.575. 3.575. Valor residual, en este caso es de 0 euros, por lo que el valor amortizable será igual a 3.575, bueno, menos nada, pues 3.575. Y vamos a indicar aquí la vida útil. Según el enunciado, la vida útil son 10 años. ¿No? 10 años. Entonces, sencillo como es el método lineal, pues por el método lineal, la A cuota anual de amortización será igual a. Por el método lineal, la cuota de amortización va a ser igual a valor amortizable 3.575 entre 10, 357,57 euros al año. Al año, ¿vale? Entonces, como es el primer año de vida útil del elemento, voy a calcular aquí la amortización del primer año, que será la parte proporcional, es decir, 357,50 por. Si lo hemos comprado el 15 de abril, pues le tengo que descontar 3 meses y medio, o sea, por 8 meses y medio entre los 12 meses que tiene el año. ¿Sí? Por lo tanto, la amortización del primer año me sale 253,23. Pues me voy al libro diario y sencillamente pongo esta cantidad, 253,23. Y ya está la amortización de este equipo informático. Vamos a explicar ahora entonces la amortización funcional. Es incluso más sencilla que la lineal, veréis. Cae de cajón, es muy fácil entender que evidentemente no todos los inmovilizados se van a depreciar lo mismo todos los años. Muchos, como por ejemplo la maquinaria o los vehículos, su depreciación va a depender de la tasa de utilización. Si un año lo utilizamos muy poco, se va a depreciar menos. Si recorremos muchos kilómetros o funciona muchas horas o producimos muchas unidades, se va a depreciar más. Para ello, en lugar de la lineal, vamos a utilizar la amortización funcional. Aquí la cuota varía todos los años, pues depende de cuánto se haya utilizado el bien en cuestión. Para calcularla, como vida útil, ya no vamos a utilizar los años, sino que vamos a utilizar como dimensión el uso que le hemos dado al inmovilizado, que pueden ser, pues eso, unidades producidas, horas de funcionamiento, kilómetros recorridos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso más ocurrido, los vehículos. Cuando yo adquiero un vehículo, uno de los datos que yo manejo es la capacidad de kilómetros que tiene su motor. ¿No? El otro día pusimos un ejemplo, hombre, de los ejemplos más exagerados, un camión, un tráiler bueno puede llegar a hacer 1.000.000 de kilómetros. Una furgoneta diésel, si la cuidamos bien, puede hacer 400 o incluso 500.000 kilómetros si la estiramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, en lugar de decir la furgoneta va a durar 10 años, yo digo, el motor de la furgoneta tiene una vida útil de 400.000 kilómetros. ¿Sí? Claro, pues entonces, ¿cómo voy a calcular la amortización? Pues divido las unidades anuales entre el total. Es decir, a partir de ahora, quiero decir, en este caso, en la amortización funcional, yo voy a multiplicar el valor amortizable por las unidades que haya fabricado, los kilómetros que haya recorrido, las horas de funcionamiento, etcétera, etcétera, en ese año, entre el total. Sencillamente. Y aquí no tengo que hacer ningún ajuste. ¿Por qué no tengo que hacer ningún ajuste? Porque, hombre, si yo compro una furgoneta, por ejemplo, a 1 de julio hasta 31 de diciembre, pues durante ese tiempo ha recorrido los kilómetros que ha recorrido.
¿Me explico lo que quiero decir? Lógicamente, si hubiera estado funcionando el año entero, habría recorrido más kilómetros. Como no es así, pues ha recorrido menos, ya está. En la amortización funcional, yo no tengo que hacer ningún ajuste en la cuota de amortización. Al contrario, lo que tengo que hacer es calcularla de nuevo todos los años. Todos los años va a ser una diferente, porque es número de unidades de ese año entre el total. Ya está, no hay que hacer nada más. Para que veáis lo sencillo que es, lo vamos a ver con el ejemplo número 3. El 1 de julio adquirimos un elemento de transporte por valor de 25.000 euros más IVA a crédito a largo plazo. Su vida útil será de 15 años. Ahora bien, en ese periodo se estima que recorrerá un total de 500.000 kilómetros. Se le estima un valor residual de 1.000 euros. Al igual que antes, vamos a contabilizar la compra y la amortización de los 3 primeros años. Pero claro, ya ahora, en el momento que compro, yo no sé cuánto la voy a amortizar. Tengo que esperar a 31 de diciembre. ¿Qué hago a 31 de diciembre de cada año? Tan sencillo como mirar el cuenta kilómetros del vehículo. Entonces calculo los kilómetros recorridos durante el primer, segundo y tercer año. Fijaros lo que os decía antes. La compré a 1 de julio. Hasta el 31 de diciembre ha hecho 15.000 kilómetros. Al segundo año vuelvo a mirar el cuenta kilómetros y ya ha hecho 30.000. Lógicamente, si la furgoneta está funcionando durante el año entero, pues ha hecho más kilómetros que el año pasado, que solamente ha estado rodando medio año. Por eso no tengo que hacer ningún ajuste en las cuotas. Y el tercer año ya le hemos apretado un poco más y ha recorrido 35.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué hago con estos datos? Pues lo mismo que antes. Primero voy a contabilizar la compra 1 de julio, ¿vale? El 1 de julio contabilizo elementos de transporte por 25.000 euros, IVA soportado 5.250 y proveedores de inmovilizado a largo plazo 30.250. Hasta aquí no tenemos ninguna duda, me imagino, ¿no? A ver. No, ¿verdad? No. Vale. Pasa el tiempo, llega a 31 de diciembre. A 31 de diciembre voy a calcular qué desgaste ha sufrido esta furgoneta o este elemento de transporte. Para ello me hago el siguiente asiento. En el debe, amortización del inmovilizado material. En el haber, amortización acumulada del inmovilizado material. Y puesto la subcuenta, ahora lo corrijo, ¿vale? Para que lo veáis más claro luego. Voy a apretar aquí para ver cómo se calcularía la amortización en este caso, que es una amortización funcional. La amortización funcional la voy a calcular como sigue. El valor amortizable es 25.000 euros como valor inicial, el precio al que compré la furgoneta, menos 1.000 euros de valor residual, que es algo estimado. Por lo tanto, el valor amortizable es de 24.000 euros. Vale. A partir de aquí, claro, yo no voy a dividir esto entre los 15 años, porque es que esto ya no tiene ningún sentido porque no voy a amortizar lo mismo todos los años. A partir de aquí tengo que calcular individualmente cada cuota al finalizar el año. Entonces, estoy en el año X. El 1 de julio compro la furgoneta por 25.000 euros. Llega el 31 de diciembre, calculo el valor amortizable y a 31 de diciembre miro el cuenta kilómetros de la furgoneta y veo que durante este año ha recorrido 15.000 kilómetros. Pues lo que hago es multiplico 24.000 por 15.000 kilómetros de este año y divido entre el total de kilómetros que estimo la furgoneta, que son 500.000. ¿Sí? Eso es. Yo todos los años voy a multiplicar el valor amortizable por los kilómetros que ha recorrido ese año y lo voy a dividir entre los kilómetros totales que tiene de capacidad el motor. Okay. Y haciendo este cálculo me sale que el desgaste de la furgoneta de este año es de 720 euros. Vale. ¿Sí? Sí. Repito una vez más. A 31 de diciembre, todos los años, bueno, yo calculo el valor amortizable,
que este sí que va a ser siempre el mismo, 24.000 euros. Y ahora, 31 de diciembre, todos los años, miro cuántos kilómetros ha recorrido la furgoneta en este año y divido por los kilómetros totales que estimo que la furgoneta va a recorrer a lo largo de toda su vida útil, a lo largo de estos 15 años, que son 500.000 kilómetros. Pues 24.000 por 15.000 entre 500.000 me da 720 euros. Una pregunta, ¿la amortización se calcula siempre a 31 de, decir, al final del ciclo contable? Siempre a último de año, sí. Benjamín. Bueno, salvo que lo vayas a vender, pero claro, eso como no nos va a dar tiempo a verlo en este trimestre, eso lo veis en segundo. Pero vosotros quedaros con que la amortización del inmovilizado siempre se calcula con fecha 31 de diciembre. Entonces, calculamos que la amortización del año 1 son 720 euros. Pues nos venimos al año 1 y contabilizamos 720 en el debe en amortización del inmovilizado material y 720 en el haber en amortización acumulada de elementos de transporte, del inmovilizado material. ¿Cómo sería en el año X más 1? Pasa otro año, vuelvo a mirar el cuenta kilómetros y entonces, en el año 2, por lo que me dice el enunciado, en el año 2 ya ha recorrido 30.000 kilómetros, que es el doble de lo que recorrió el año anterior. Tiene sentido porque el año anterior solo estuvo funcionando medio año y este año ha estado la furgoneta funcionando el año entero. Entonces, 24.000 por los 30.000 kilómetros que ha recorrido este año entre los 500.000 que tiene en total de vida útil. Total son 1.440 euros. Pues contabilizo, al igual que antes, amortización del inmovilizado material, amortización acumulada del inmovilizado material por 1.440 euros. ¿Sí? Sí. Y me voy al año 3, hago exactamente lo mismo, al año X2, perdón, tengo el XX, X1 en el X2, vuelvo a calcular la amortización. En este año ha recorrido 35.000 kilómetros, nos dice el enunciado, pues multiplico 24.000 por 35.000 entre los 500.000 que va a rodar en total, 1.680 y contabilizo amortización del inmovilizado material, amortización acumulada por 1.680 euros. El 1 de junio, esto está corregido del otro día, ¿vale? El 1 de junio, habíamos adquirido una furgoneta de 23.500 euros de valor, figuraba un descuento comercial, con todos los gastos de matriculación y puesta a punto, que se los sumábamos, etcétera, etcétera. El otro día, en la compra de la furgoneta, contabilizamos elementos de transporte por 23.027,50. Entonces, ahora, a 31 de diciembre, vamos a calcular la amortización de esta furgoneta. Para ello contamos con los siguientes datos. La furgoneta se amortizará en función de los kilómetros recorridos cada año, que es prácticamente lo mismo que acabamos de hacer ahora, estimándose una capacidad de funcionamiento al motor de 500.000 kilómetros. Al término del 2000XX, había recorrido 16.800 kilómetros. Su valor residual estimado es de 2.000 euros. La solución al apartado 5B. El asiento es exactamente el mismo. Es decir, que el asiento es siempre el mismo. Amortización del inmovilizado material, amortización acumulada del inmovilizado material. Un momentito que lo había redactado. Conceptos, pues. Amortización del 2020, en este caso, pues, de elemento de transporte. ¿Vale? Por ponerle un concepto, vamos, más. Y ahora, lo importante es calcular la cuota. ¿Valor inicial al que adquirimos la furgoneta? Pues fueron 23.027,50. 23.027,50. Valor residual, 2.000 euros, hemos dicho. ¿Ah? Sí. Luego el valor amortizable, restando un menos otro, es de 21.027,50. Aquí podríamos poner la vida útil en años, pero la vamos a poner en kilómetros, porque vamos a utilizar el método funcional. Entonces, para el método funcional, tengo que ir calculando la amortización año a año.
No puedo hacer como aquí, que calculé la amortización para siempre y ahora ajusté la del primer año. No, aquí la tengo que calcular año a año. Entonces, la amortización del año 1, en este caso, va a ser igual a 21.027,50, que es el valor amortizable, por... Tengo que consultar el enunciado para ver cuántos kilómetros anduvo el primer año, y el primer año recorrió 16.800 kilómetros. Está por 18, ¿cuánto he dicho? 18.600, ¿no? 18.600 entre los kilómetros totales, que son 500.000. Y me sale que la amortización del año 1 son 782,22 euros. Pues me voy al libro diario y contabilizo amortización del inmovilizado material contra el inmovilizado material por, contra amortización acumulada, perdón, por 782,22. Y lo mismo en el haber. ¿Correcto? Apartado C. Al mobiliario se le calcula una vida útil de 20 años sin valor residual y se amortizará por el método lineal. Vamos a ver el mobiliario. El mobiliario lo compré el 1 de septiembre por valor de 7.500 euros más IVA del 21%. En la factura número 92.934, bla, 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 bla. Todo lo hicimos el otro día. El otro día contabilizamos aquí la compra del mobiliario y lo contabilizamos por un valor inicial de 7.720 euros, con fecha 1 de septiembre. Quedaos con esos datos. Pues ahora, con esos datos, tengo que calcular la amortización del mobiliario teniendo en cuenta una vida útil de 20 años, sin valor residual. Y aquí el asiento es exactamente el mismo, es copiar y pegar. Amortización del 2020 del mobiliario. Ahora vamos a calcularlo. El valor inicial del mobiliario hemos dicho que era de 7.720 y no tiene valor residual, luego el valor amortizable son 7.720. Dado que la vida útil son 20 años, la amortización anual que me sale es de 386. Pero en el primer año de vida útil no he estado funcionando el año entero, solamente he estado funcionando durante 4 meses. Si lo compré a 1 de septiembre, solo he estado funcionando durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si lo divido entre los 12 meses, pues la parte proporcional de amortización del primer año es de 128,67. Pues esta es la cantidad por la cual voy a amortizar el mobiliario en este primer año. 128,67. Nos vamos ahora al apartado D, que dice: a la máquina se le estima capacidad como para producir 450.000 unidades a lo largo de su vida útil. Su valor residual estimado es de 1.500 euros. Al término del 2000XX había producido 3.600 unidades. Recordemos que la máquina la compramos el 15 de noviembre, tenía 4.500 euros de valor, tenía gastos de instalación y montaje y un seguro y transporte, y el otro día contabilizamos esta compra de la siguiente forma. Contabilizamos aquí maquinaria por un valor inicial de 4.990 euros. El 15 de septiembre. Solución al apartado D. Directamente puedo copiar y pegar el asiento de antes, es siempre el mismo, de la 681 a la 281, amortización acumulada del 2020 en maquinaria. Voy a calcular la cuota de amortización. El valor original por el que compré la maquinaria, por el que la contabilicé, era de 4.990 euros. Según el enunciado, le estimo un valor residual a esta maquinaria.
Déjame repasarlo. De 1.500 euros. ¿Sí? Por lo que el valor amortizable es de 3.490. El método de amortización que voy a utilizar es el método funcional. Por lo que necesito saber, si lo voy a utilizar según las unidades producidas, necesito saber la capacidad total que tiene la máquina para producir, que según el enunciado son 450.000 unidades. Pues 450.000. Entonces, según el método funcional, voy a calcular como valor amortizable, 3.490. Lo multiplico por las unidades que ha producido durante este año, que son, según el enunciado, este año ha producido 3.600 unidades. 3.600 entre la capacidad total, que son 450.000. Y me sale que este año, bueno, este año como he producido muy poquito, porque la compré casi al final, voy a producir 27, voy a amortizar, perdón, 27,92 euros. 27,92. Ya está. ¿Sí? Sí. Vale. Esta es la amortización del año 2020. Voy a meter aquí una separación como que he cerrado. Imaginaros, después de todo esto viene la regularización y el cierre contable. Cierro el libro diario, cierro el mayor, abro las cuentas anuales, cierro el libro de inventarios y cuentas anuales y abro la contabilidad del 2021. Desde el 1 de enero pasa el 31 de diciembre y me meto en el 31 de diciembre del 2021, donde tengo que volver a amortizar. Entonces voy al enunciado y me dice que aquí volvemos otra vez a calcular y contabilizar toda la amortización. Lo que pasa aquí, tenemos que tener en cuenta que la furgoneta ha recorrido 28.800 kilómetros y la máquina ha producido 25.600 unidades. Es decir, a partir de aquí, los siguientes años es muy fácil. Directamente, los asientos son los mismos. Podemos copiar y pegar. Así como suena. ¿Vale? Cambiamos aquí la fecha. Cambiamos la fecha. Y aquí cambiamos el año. Esta sería la amortización del 2021 de los equipos informáticos, de los elementos de transporte, del mobiliario y de la maquinaria, ¿vale? ¿Sí? Estupendo. Nos vamos al cálculo de las cuotas de amortización. Los equipos informáticos y los equipos informáticos y el mobiliario no tienen ningún misterio porque la cuota es la original que habíamos calculado, es la cuota de un año, ¿vale? Aquí no tenemos que hacer cálculo ninguno. Luego, entonces nos vamos al libro diario. La amortización de los equipos informáticos anual es de 357,50. La amortización acumulada del mobiliario era de 386. Es decir, es un año entero, pues ya está aquí. No tenemos nada que calcular. Y ahora lo que eso sí, tenemos que calcular la del elemento de transporte y de la maquinaria. Pero bueno, como ya tenemos el método, ya sabemos todos los datos y la amortización, perdón, el valor amortizable ya lo teníamos calculado de antes. En el caso de los elementos de transporte era de 21.027,50. En el caso de la maquinaria
el valor amortizable es de 3.400,90, lo único que tenemos que calcular ahora es la amortización del año 2 y para la maquinaria, para el elemento de transporte, perdón, pues valor amortizable 21.027,50 multiplicado por los kilómetros recorridos en el año 2, que si vamos al enunciado son 28.800 kilómetros, dividido entre 500.000 kilómetros que puede recorrer en total. Por lo tanto, la amortización del año 2 de los elementos de transporte de la furgoneta es de 1.211,18. Voy al diario, en el asiento, son 18, perdón, que lo he escrito mal, son de los elementos de transporte, pongo esta cantidad y me voy a la amortización de la maquinaria. El valor amortizable son 3.490, la vida útil 450.000 unidades, lo que pasa que este año hemos producido más, este año hemos fabricado 25.600 unidades con esta máquina. Pues 3.490 por 25.600 unidades entre 450.000. Ay, perdón. Estaba borrando la de arriba y no quiero. Sería, repito, valor amortizable 3.490 por unidades fabricadas este año 25.600 entre la vida útil total de la máquina, que son 450.000 unidades. Por lo que la amortización del año 2 de la máquina son 198,54. Me vengo al diario y contabilizo esta cantidad. ¿Preguntas, dudas? ¿Hola? No. Vale. Entonces ya lo mismo. Después de todo esto, hacemos los asientos de regularización y cierre en el diario y el mayor, cerramos ambos libros, hacemos las cuentas anuales y cerramos el libro de inventarios y cuentas anuales, reabrimos la contabilidad con otro diario en el 2022, realizamos todos los asientos y llegamos a 31 de diciembre del 2022. ¿Vale? ¿Qué tengo que volver a hacer? Pues otra vez los mismos asientos de antes. Los asientos son exactamente los mismos. Pero con fecha de 2022, obviamente. En concepto, en vez del 2021 voy a señalar que es la amortización del 2022 y, perdón, solamente tengo que cambiar las cantidades. Bueno, de hecho, en cuanto a los equipos informáticos y en cuanto al mobiliario, no tengo nada que cambiar. Vuelve a ser otra vez la misma cantidad porque hasta que no llegue el final de su vida útil, vuelve a ser, como es amortización lineal, estamos amortizando lo mismo todos los años. La única que tengo que recalcular cuando es amortización variable, que en este caso es elemento de transporte y maquinaria, que es una amortización funcional, voy a calcular las cuotas de amortización de este año. Según el enunciado, en este año, la furgoneta ha recorrido 32.100 kilómetros. Pues me voy aquí, amortización, y calculo la amortización del tercer año de vida útil de la furgoneta. La amortización del tercer año de la furgoneta sería valor amortizable 21.027,50 por los kilómetros recorridos durante este tercer año, que son 32.100, dividido entre la vida útil del motor de la furgoneta, estimados que son 500.000 kilómetros. Es decir, 1.349,97.
aquí en el asiento de la furgoneta, 1.349,97. Y en cuanto a la maquinaria, pues exactamente lo mismo. Voy a calcular la amortización el tercer año. ¿Qué sería? Valor amortizable, 3.490, multiplicado por las unidades fabricadas por la máquina durante este año, que son 21.900 unidades, un poquito menos que el año anterior, dividido entre la capacidad total de la máquina, que son 450.000 unidades. Por lo que en este año voy a amortizar 169,85. Son 169,85. La 281, amortización acumulada del inmovilizado material, va en el activo no corriente restando. Tengo aquí el balance de situación. Entonces, tengo aquí en el activo no corriente. Dentro del activo no corriente tengo inmovilizado intangible, material, etcétera, etcétera. Pues entonces, vosotros, para hacer el balance, sumáis todos los inmovilizados materiales, veis aquí el número de cuenta que va en cada lado, y le restáis la 281. Y el resultado va a ser el valor que tiene hoy el inmovilizado material. Es decir, repito, sumáis todos los inmovilizados materiales y le restáis el saldo de la 281. ¿Qué conseguís con esto? Pues que en el balance aparezca el inmovilizado material por el verdadero valor que tiene hoy, quitando todo el desgaste acumulado. Sí, sí. Claro, esto es muy importante porque esta cuenta, como esto es el balance, va enlazándose de un año para otro y ahí va apareciendo todo el desgaste acumulado año a año. No es lo mismo que yo enseñe a un inversor mi balance con un inmovilizado que compré el año pasado que con un inmovilizado que tiene 10 años de antigüedad. Lógicamente eso se tiene que notar. ¿Cómo se nota? A través de la 281, que va restando. Sencillamente. ¿Sí? Vale. La 681, nada, la 681 desaparece todos los años al trasladar su saldo a la cuenta de resultados. A 31 de diciembre del año siguiente volverá a abrirse, pero tendrá saldo cero. En cambio, la 281 estará en el libro mayor y entonces de ahí irá al balance. Y claro, a través del asiento de apertura irá acumulándose el saldo de un año para otro, no desaparece.